famosa canción por allí, no sé si un profeta o sabio, le decían Don Pedro Vargas o se llamaba así, y decía, creo que la canción que le hizo más famoso, él decía que una piedra en el camino le enseñó que su destino era rodar y rodar. Y después le dijo a un arriero que no había que llegar primero, sino que había que saber llegar. Todos se aprendieron eso y preparándome justamente para esto, vino a mi memoria eso, que hay certeza o hay sabiduría en eso. Hay algunas piedras que van a estar en nuestro camino y que nosotros vamos a tener que entender lo que significan esas piedras y cómo nosotros las podemos manejar, qué es lo que podemos hacer. Por eso digo que había sabiduría. No sé si la canción es original de él, o al menos sé que la interpretó, y cuando la gente la repitió, no sé cómo la recibió, pero deberíamos entender el significado, porque en una entrevista que le hicieron a él aclaró que eso le parecía el momento en que Moisés estuvo en la piedra de Oreb y que de alguna manera pues el pueblo tuvo que caminar en el desierto o andar en el desierto, vivir en el desierto durante 40 años. Y a veces nosotros queremos ver la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios que brille sobre su vida? Creo que no hay uno que no desee esto, que haya conocido, ha recibido al Señor en algún momento y no desee esto. Creo que todos los deseamos. Pero lo que ocurre con este querer ver o este pedir de la gloria de Dios manifestada en nosotros es que hay un propósito en nuestra vida que no es nuestro. Nosotros estamos aquí porque el propósito que vamos a cumplir aquí no es nuestro, es de Dios. Eso debe estar claro en la iglesia, en cada uno de nosotros. Si es de Dios, Dios es soberano para hacer entonces como Él quiere y como Él dice que hay que hacer las cosas. Y no como nuestro parecer, como nosotros creemos que debe ser. Es necesario que lo tengamos claro porque la iglesia tiene que aprender. Esta no es una iglesia donde la gente que llega aquí por primera vez, ¿hay alguno acá que esté por primera vez? Levante su mano. Gloria a Dios, Dios te bendiga. ¿Hay más? Amén, Dios te bendiga grandemente. Quiero aclararle entonces lo siguiente. Esta no es una iglesia para decirle acá a la gente, trae un diezmo y Dios va a arreglar todos tus problemas. Haz un pacto y todo lo que estás atravesando se te va a acabar. Y si en algún momento va a alguna iglesia donde le digan esto, salga corriendo de allí. Porque no es esa la verdad. Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que no nos dejaría. Pero no nos garantizó en ningún momento que todo lo que nosotros íbamos a enfrentar iba a ser color de rosa. Por el contrario, dijo que iban a pelear contra nosotros, que iban a luchar contra nosotros. Lo que nos garantizó es que no nos iban a vencer y que nos estaba garantizando una victoria. Entonces hay situaciones que se nos presentan como piedras en el camino donde nosotros llegamos a creer que no es la gloria de Dios, sino que es el enemigo obrando en nosotros. Así que antes de continuar, yo quiero que usted pueda repetir, viendo al que tiene ahí a su lado mutuamente, que quiero que repita conmigo esto que dijo el apóstol Pablo. Ve al que tiene ahí a su lado y dígale esto. Dígale, de aquí en adelante, nada ni nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de mi Señor Jesucristo. Amén. Eso lo dijo el apóstol Pablo, lo dijo a los Gálatas inclusive. Y llevar las marcas del Señor no es algo
que sea no tan fácil. No, la palabra no es fácil, no es algo que sea agradable. Ser pastor de la iglesia no es agradable. Ser líder del Señor no es agradable. Es algo de responsabilidad. Es algo que genera en nosotros temor y temblor. Es algo que te anuncia que de alguna manera vas a tener que ir a una batalla donde, sabiendo que vas a tener la victoria, vas a enfrentarte a los monstruos que tienes por dentro en tu vida. Son esas piedras que a veces aparecen en el camino de la salvación, en el camino de la victoria, del éxito, de la exaltación, y que a veces nosotros no queremos que aparezcan por ningún lado, que no las entendemos, que no sabemos por qué están allí. Y aun cuando logramos entender, es cuando entonces podemos andar con ellas y recorremos el camino. Y sabemos entonces que a pesar de lo que ocurra o de lo que se presente, vamos a llegar al lugar donde dijo Dios que teníamos que llegar, que no es más que su presencia. Donde no habrá llanto, donde no habrá tristeza. Vamos a entender algunas escrituras y vamos a entender cómo es que obra el Señor. Cómo es que hace las grandes cosas, cómo es que se glorifica en nosotros, cómo es que a pesar de las debilidades que nosotros tenemos, podemos tener la certeza de que vamos a llegar. De que ninguno verdaderamente se ha llamado para ser débil sino en su carne, pero que es poderoso en el espíritu, que puede vencer, que se puede levantar, que no hay circunstancia que lo pueda detener si lo dispones en tu corazón, que ciertamente puedes enseñar a la forma o a la manera como el espíritu te lo da. A medida que vas teniendo el entendimiento, vas hablando y el espíritu va fluyendo y lo demás lo va haciendo él, entendiendo que no somos nosotros los que hacemos la obra, sino el espíritu que mora en nosotros. Cuando nosotros entendemos esto, sabemos lo que es el amor de Dios por nosotros, y como reciprocidad nosotros le amamos a Él. No lo podemos amar primero si no lo conocemos, porque no entenderíamos por qué Él nos amó. Es necesario poder saber estas cosas y entenderlas. Pablo, este mismo que dijo estas cosas que nosotros acabamos de repetir, expone algo a los corintios por algo que ellos no entendían, que no sabían. Ya le había escrito la primera vez y le había aclarado algunas cosas que al parecer de ellos no estaban bien, que al parecer de ellos no eran las correctas, porque al igual que muchas iglesias hoy, la gente que se congrega allí viven engañados pensando que Dios está solo para resolverles sus problemas, y que cuando ellos claman todo queda igual y las personas permanecen igual. La única manera de fortalecer el carácter de un hijo de Dios es entrando en un proceso. Es venciendo las adversidades, las dificultades, los obstáculos que están delante de ti. La resiliencia de un hijo de Dios tiene que hacer acto de presencia para saber que el Espíritu es el que obra con él. Y entonces nosotros saber que podemos vencer, que no hay nada que nos pueda detener, que vamos a llegar a donde Él dijo, a pesar de las heridas que podamos sufrir, a pesar del dolor que podemos tener encima, a pesar de todo aquello que no nos agrada a nosotros que nos pueda ocurrir, a pesar de las huellas y las marcas, las cicatrices que dejan aquellos enfrentamientos que nosotros tenemos en un momento. Hoy las batallas que nosotros peleamos no son batallas de sacar espada o una pistola. Las batallas que peleamos son espirituales, de la lucha del espíritu contra la carne. Y en la carne se va a querer meter el enemigo y todos los espíritus. Y muchas veces, como decía el domingo pasado, Dios le va a dar permiso a Satanás para que también haga de nosotros. No sabe Satanás que está siendo usado para nosotros ser fortalecidos, pero Dios se lo permite a fin de que Él crea que está haciendo con nosotros lo que a Él le parece, pero en realidad está trabajando para el propósito de Dios. Pablo les escribe a los corintios y le hace saber de todas las cosas que él ha padecido, de todas las cosas que él ha sufrido, y le expone algo que es lo que quisiera la gente. Quisieran que el Espíritu estuviese
con nosotros, avanzando, haciendo, destruyendo, que tú proclames, que tú dijeres cualquier cosa y lo que tú dijeres, eso pasara. No anhelamos nosotros eso, que si alguien está enfermo, le imponemos las manos y como Jesús sanaba a todas las personas, así queremos nosotros que sane la gente o no. Si tú quieres ir al hospital y quieres hacer como Pedro pasando por allí y que la sombra tuya que alcance a todo enfermo haga que se levante en un momento determinado y ninguno quede, los hospitales estarían vacíos. Pero si eso ocurriera así, nadie aprendería lo que tiene que aprender. Nadie se fortalecería. El carácter de un hijo de Dios se fortalece en el fuego. Es ese proceso el que te va a fortalecer. Pablo les está explicando a los corintios y en el capítulo 12 de la segunda epístola a los corintios, él comienza diciéndole allí que él no se va a gloriar, que él no va a estar gloriándose de algo que no le pertenece a él. Si se tiene que gloriar de él como hombre, de él solamente lo haría. En el versículo 2, segunda de Corintios capítulo 12, versículo 2, está diciéndole Pablo a los corintios esto que a continuación usted debe meditarlo. Dice, conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Cuántos quisieran ser arrebatados al tercer cielo? ¿Dos nada más? Ok, ya estamos teniendo temor del Señor. ¿Cuántos quieren llegar hasta el tercer cielo? Amén. Ahora se sumaron 10 más. Él dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Y conozco al tal hombre, dice, refiriéndose a él. Y conozco al tal hombre, fuera del cuerpo o en el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue llevado al paraíso. Versículo 3 dice que él fue llevado al paraíso. ¿Cuántos quisieran ir al paraíso? Pero para llegar allá tienes que morir. Y cuando te dicen, ¿cuántos se quieren morir? Oye, pastor, así suena muy feo. A nadie se quiere morir. ¿Cuántos quieren morirse? Ni a balazo, ¿verdad? No, pastor, ahí no salgo. Pues de eso se trata. Tienes que morirte. Y no porque mueras en la carne. Cuando llegamos a esa plenitud de conocer al Señor, o sea, ya no te preocupa el morir en la carne. Te preocupa morir en el espíritu. Porque ciertamente no vas a morir nunca más. Y no te importaría ya morir en la carne. Él dice que conoce al tal hombre y que ese hombre fue arrebatado, fue hasta el tercer cielo y fue llevado hasta el paraíso. El versículo 4 de esa escritura dice allí que le fueron a él dadas. Él vio, a él le revelaron, a él le dijeron, a él le hablaron. Él comienza diciendo ese capítulo que hace 14 años, eso le ocurrió a Pablo en el momento en que fue impactado vía camino a Damasco. Y fueron fracciones de segundos, porque en Dios no hay tiempo. El tiempo es una invención que se estableció para los hombres. Así que lo que parece aquí segundos, cuando entras en la eternidad es una eternidad. Y Pablo dice allí lo siguiente, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¡Qué grandeza y qué gloria vio Pablo! Que además de eso no le permitían a él expresarla a los hombres, sino en la medida en que el Espíritu le permitía ser instrumento para enseñar al pueblo que había que levantarse. El versículo 7 de allí, de esa misma escritura, dice entonces, él continúa diciendo que en tal caso
Él no se va a gloriar de eso. Y que si tiene que gloriarse, se gloriaría del hombre que él conoce, de lo cual nadie, vea cómo habla Pablo, nadie le podía recriminar nada, porque él tiene como hombre de qué gloriarse. Y ya le voy a explicar de lo que hablaba Pablo, porque a veces cuando nosotros queremos eso, no entendemos el obrar de Dios. Versículo 7 entonces dice que para que estas revelaciones, estas palabras, esto que conoció, esto que le habló el Señor, esto que le habló de tú a tú, como habló con Abraham, como habló con Moisés. Él es el único, además de los otros apóstoles, que vieron al Señor y lo vieron en esa condición. Habló con él, y entonces él dice allí que para que la grandeza, imagínense lo que expresa Pablo, para que la grandeza de esas revelaciones no le exaltasen en sobremedida, le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo abofetea, dice. Que me abofetea. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Ahora, el 8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me la quite, que la quite de mí. Y me ha dicho el Señor, bástate mi gloria, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Conocemos las Escrituras, mas hoy quiero darte revelación del Espíritu. Así que él continúa diciendo y dice, de buena gana entonces yo me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, de forma tal que me mantendré, me gozaré, me haré cualquier cosa en mi debilidad para que el poder de Dios repose sobre mí. Pablo, lo que entiendo allí, tuvo algo que lo persiguió hasta el último momento de su vida. Aprendió con esa piedra que tenía que rodar y cargar con ella. Y hay cosas que van a estar en tu vida para la gloria de Dios que tú no entiendes, que tú no quieres que sean así. Hay un ciego que Jesús sanó que tenía 40 años siendo ciego, hasta que un día lo sana. Y Pablo, en el momento en que está narrando esto, ya tenía 14 años padeciendo de lo mismo que le ocurría. Algunos dicen que era que estaba ciego. Yo no creo que Pablo estaba ciego, porque en un momento en las Escrituras él dice que él le escribe con letras grandes. Pero yo creo que cuando se refiere a letras grandes se refiere para que le quede claro a la gente. Yo lo que creo es que Pablo, según lo que conozco, Pablo tenía tanto conocimiento y no sé si decirlo así, para colmo de males, vienen y le dan estas revelaciones, lo cual pudo haber hecho que Pablo se sobresaltase en demasía. Pero tenía que guardar aquello que venía y que había recibido y que era de Dios. Y que todo lo que tenía y conocía antes de haber recibido estas revelaciones también eran de Dios. Porque él le está hablando ya a los Gálatas y le está explicando algo. Y él le dice que él es el último de los apóstoles y que según la gracia de Dios le pareció escogerlo desde antes de la fundación del mundo, antes de que él se formara en el vientre de su madre, para el ministerio de los gentiles. Pablo reconoce que él estaba escogido antes de que naciera para que le predicara a los gentiles.
Lo está reconociendo ahora. Pero antes de conocer a Cristo, todo lo que él tenía, lo tenía como un conocimiento que lo exaltaba. Y cada vez que él trataba o quería usar aquello para estar por encima de los demás, venía ese aguijón. Para que reconociera: tú no eres más sabio que los demás, y mucho menos que yo, decía el Señor. Yo te voy a usar, porque tenemos que reconocer algo. En el momento en que Pablo es impactado, su vida es impactada, y entonces él va camino a Damasco y se encuentra con el Señor. Ustedes conocen la historia del Señor. Viene allí una luz tremenda, lo golpea, lo tumba del caballo y le pregunta el Señor: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, respondió Pablo. Yo soy Jesús al que tú persigues. Y dijo en ese momento: ¿qué quieres que haga, Señor? Y saben ustedes que quedó ciego. Y luego entonces vino una palabra a él y le dijo: vete a esta dirección. Le dan una dirección. Y tienes que buscar a un siervo, a un sacerdote que está allí, que se llama Ananías, que él va a orar por ti. Pablo hace obedientemente lo que le dicen, no se opone a nada, llega a ese lugar y mandan a buscar a Ananías. Y le dicen a Ananías: mira, ahí está Saulo de Tarso y está ciego y te ha mandado a buscar para que ores, porque el Señor dijo que tú tenías que orar por él. Y Ananías va en oración y habla al Señor, y el Señor le habla a Ananías. Y esta es la dureza que comienza. Por eso tratan así con Pablo, y por eso van a tratar también con nosotros así. A veces Ananías viene y se pone allí y le dice al Señor, está orando y le dice al Señor: Señor, ¿cómo puedo yo orar por este hombre? Si este hombre tiene aún autoridad aquí para arrastrar a todos los que te siguen a ti y llevarlos presos y meterlos en la cárcel. Ananías se atreve a objetar la palabra del Señor. ¿Quién es el que contiende con el Señor? Era un sacerdote, pero un sacerdote necio. Sabe que es Dios el que le está hablando. Y a veces nosotros sabemos que Dios nos está dando una palabra, pero nosotros insistimos y nosotros queremos hacer nuestro parecer. Él le dice que vaya y ore por Pablo, pero él dice que no va a orar por Pablo, porque ese hombre es peligroso, ese hombre lo puede meter preso. Entonces ya sabe por qué a veces nosotros no le hablamos a alguno, porque le tenemos miedo o creemos que la respuesta que nos va a dar es que no. Si nosotros no intentamos, nunca va a estar convencido de venir. Pero quiero que veas ese aguijón que nunca quiso quitar el Señor de Pablo, a pesar de que Pablo le pidió que se lo quitaran. Y Pablo tenía comunión con el Señor. El Señor le decía: bástate mi gracia. Porque en ese momento, en el libro de Hechos capítulo 9, usted va a leer ahí algo que le va a sorprender, o que a veces no nos gusta a nosotros. Pablo fue escogido justamente para hacer grandes cosas en el nombre del Señor. ¿Y cuántos no le dan gloria a Dios por hacer eso? Por ser escogidos de esa manera. ¿Cuántos quieren ser escogidos del Señor para hacer grandes cosas? Todos los que están aquí, ¿verdad? Ok, vea lo que dice el Señor a Pablo y lo que le dice a Ananías que va a ser de Pablo. Pablo no está escuchando eso. Se lo está diciendo a Ananías. Libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15. Ve allí: después que él ya contendió con el Señor y el Señor le dijo: quédate tranquilo. Vea lo que le da la respuesta. El Señor le dijo, se lo dijo a Ananías, que no quería ir a orar, pero el Señor lo está mandando a orar. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Oh, poderoso, ¿verdad? ¿Quién no quiere hacer eso? Que el Señor se te revele y te diga: ve, porque este es instrumento escogido para que vaya y le hable a Maduro y le diga a Maduro que deje a mi pueblo libre. Oye, gloria a Dios, claro que voy con el poder del Espíritu, voy a ir y voy a hacer todo lo que el Señor me diga.
o te digan, ve, tú vas a ser instrumento para que toda la iglesia se convierta a Cristo Jesús. Multitudes vendrán, harás milagros, sanidades, poder estará sobre ti. ¿Quién no anhela eso? Ahora vea, este versículo no le va a gustar. Va a querer renunciar. Antes de esto le digo, a Dios nadie le renuncia. Quien le renuncia a Dios nunca fue de Dios. 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuántos renunciaron? Vanessa, atrápalos a toditos, no los dejes salir. Entonces hay un aguijón que te van a poner a ti, un dolor, una piedra que va a estar allí y te va a enseñar que este camino lo vas a tener que andar con dolor o sin dolor. Él garantiza que va a estar contigo y que va a hacer las maravillas, que va a hacer grandes cosas, pero también vas a tener padecimiento. Y esto es lo que no le gusta a la iglesia a veces, o que quieren engañarle a los que están en la iglesia, creyendo que Dios viene a satisfacer todas tus necesidades para que tú estés cómodo y nunca te pase una cosa de esta. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pablo hablaba 50 idiomas. Pablo tenía la nacionalidad romana. Pablo era judío de nacimiento y romano de nacimiento. Las dos las tenía de nacimiento. ¿Por qué era Pablo de Tarso, que hoy es parte de lo que es Turquía? Y allí me supongo que sus abuelos o sus padres de repente llegaron a ese lugar y eran poderosos, eran económicamente estables. Acuérdense que él dice que él es fariseo de fariseos y aventajaba a todos, criado, levantado, formado a los pies de Gamaliel. Gamaliel no era cualquier maestro, era el maestro en ese tiempo. Hasta el extremo que los fariseos están persiguiendo a los cristianos y Gamaliel le dice, los para, le mete un parado, le dice, mire, se levantó Judas. Y después, pasado un tiempo, murió este y todos se disiparon. Luego vino Simón. Y después de un tiempo murió este y se disiparon todos. Así que déjenlos tranquilos, que si eso no es de Dios, cuando muera, habiendo muerto Jesús, se van a disipar. Pero si es de Dios, va a prevalecer. Y no sea que ustedes sean hallados luchando contra Dios. Y los cayó. Ese fue el que enseñó a Pablo. Como le dije, dicen los eruditos que hablaba 50 idiomas, tenía nacionalidad romana. En el momento en que lo están azotando, él dice, ¿puedes tú azotar a un ciudadano romano sin haber sido juzgado? El hombre que le estaba golpeando tembló, tuvo miedo. Así que los abuelos o los padres de ellos, por haber hecho algo a Roma, le dieron la ciudadanía romana. Tenía doble nacionalidad y la tenía de nacimiento. Hay gente que la tiene. La gente. Tú tienes doble nacionalidad. Ven acá. ¿Dónde naciste tú, Fabricio? Venezuela. Él nació en Venezuela. Así nació Pablo. Era de la tribu de Benjamín y formado en esa ciudad, en Jerusalén. Pero él tiene nacionalidad Italiana. ¿por quién? Por mis abuelos. Por los abuelos, porque nacieron allá, como algún otro. Así la tenía Pablo. Doble nacionalidad, así como la tiene él. Entonces él puede ir y entra a aquel país y tiene todos los derechos que tienen los italianos, los tiene él, a pesar de que vive en Venezuela. Así como tiene también todos los derechos de los venezolanos, porque también tiene la nacionalidad venezolana. Entonces Pablo no era cualquiera. Por eso cuando Pablo le dan estas revelaciones, creo que el Señor le da este aguijón. Un momentico, Pablo. Yo fui el que te formé desde un principio. Y yo hice todas estas cosas para que tú me sirvieras luego. Porque otro no iba a poder hablarle a los gentiles como tú le puedes hablar. Yo fui el que estuve haciendo esa obra. Así que este dolor, este aguijón, no te lo puedo quitar. Lo siento. Por eso le dijo a Ananías, instrumento me es este, y él sabrá a través de su padecimiento
O sea, ¿cómo es que hay que servirle al Señor? ¿Le agrada a usted esto? Algunos se ríen aquí cuando yo digo, mire, si yo hubiese sabido cómo es ser pastor, yo pego una carrera. Porque hay mucha gente, yo quiero ser pastor, yo quiero ser pastor, yo quiero ser... Y se levantan y todo, y son profetas, y son pastores. Y peor aún, hay algunos que son apóstoles. No, vea, ¿por qué no le quitó ese dolor? ¿Por qué no le quitó ese padecimiento? Vas a llevar a veces a cuesta algunas cosas y vas a preguntarle al Señor, ¿por qué no me la quita? Señor, ¿por qué no me sanas de esto? Señor, ¿por qué no me resuelves este problema que tengo en la familia? ¿Por qué no me cambias a mi hijo que es demasiado rebelde? ¿Por qué, Señor, no me haces tener la autoridad que necesito para cambiar todas estas cosas? Porque necesitas depender de Dios. Si te quitaran eso, te perderías. Porque llegas a comenzar a confiar en lo que tú conoces, en lo que tú sabes y en lo que puedes hacer. ¿Qué quiero decirte con esto? Que hay llamados en los cuales tú vas a permanecer con un dolor desde que comienza hasta que terminas. Vas a tener ganas de renunciar. Vas a tener ganas de dejar todas las cosas. Elías tuvo ganas de morirse, ni siquiera de renunciar. Primer libro de Reyes 19:4 dice allí que después que Elías recibió la noticia de Jezabel que lo querían matar, después de haber mostrado el gran poder de Dios cuando oró, bajó fuego del cielo y consumió todo el holocausto que tenía allí, en ese momento llegó la noticia y le dijeron que lo iban a matar. Entonces el hombre dice en mi Biblia que se fue camino de un día y se sentó debajo de un enebro a meditar. No había comido, no había bebido, no tenía nada. Y cuando llegó allí, la voz del Señor le dijo: ¿qué de mí, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Ya para qué? Quítame la vida. Quítame la vida, le dijo. Se quiso morir porque había hecho tanto, había mostrado tanto, y a pesar de eso la gente no le creía. Estar en esto a veces va a requerir de que fortalezas vengan de parte del Espíritu, no de tu carne. Y si eso lo trasladamos a nuestra vida, a veces no te han ocurrido cosas donde tú te quieres morir, donde tus hijos pueden hacer alguna cosa que tú no esperabas que ellos hicieran, pero las hicieron. Y como es tu hijo, vas a tener que cargar con ellos el resto de tus días hasta que tú estés en existencia acá o hasta que tus hijos se mantengan en existencia. Tú no quieres eso. Y ¿cuántas veces has clamado al Señor: Señor, ¿por qué no se convierte mi hijo? ¿Por qué no viene a la iglesia? ¿Por qué no le das una palabra? ¿Por qué inclusive le has pedido? ¿Por qué no le mandas un rayo, Señor, y me lo transforma? No importa que me lo dejes todo turuleco allí y tal, pero que vaya a la iglesia. ¿Has deseado eso? ¿Has querido? Este esposo mío, Señor, oye, ¿por qué no me lo cambias? ¿Por qué sigue siendo así? O la esposa, ¿por qué sigue siendo así? Y el Señor no te la quita. Te voy a decir, esa decisión fue tuya, esa no es mía, no me metas en ese lío. Pero permanece allí con eso. Vea, el profeta Jeremías le pasa algo similar. Él es tentado por el Señor. Usted conoce la historia de Jeremías. Él es el que dice, así como dice Pablo, que desde antes que se formara en el vientre de su madre, ya el Señor lo había escogido para ir y hablarle a las naciones. Tú vas a ir y vas a hablarle a las naciones. Sí, yo fui escogido. Oye, me dijo el Señor que iba a ser puesto como muro fortificado y que vendrían contra mí, pero no me vencerían. Esa fue la palabra que le dio a Jeremías en el momento de su llamado, en el momento en que Jeremías conoció su propósito. Pero quiero que vaya al capítulo 20 del libro de Jeremías. Y cuando usted está allí en el libro de Jeremías, Jeremías le está exponiendo al Señor y le dice allí que unas cuantas cosas. Ya apenas en el capítulo 20 ha visto y ha hablado tanto por el Señor y ha visto las reacciones que el pueblo tiene cuando Jeremías habla, porque Jeremías cuando hablaba se cumplía lo que él decía, y entonces la gente, en vez de creer en Dios y en lo que él estaba diciendo, venía en una represalia contra él, y creía el pueblo que si callaban la voz de Jeremías,
Entonces ya no habría más cosas que le dijeran a ellos en mal para que le ocurrieran. Querían que los dejaran tranquilos en su vida. Es como tú en algún momento fuiste hijo, haciendo cosas que tú creías que eran correctas, mas tenías a una madre allí: hijo, no hagas esto, hija, no te vayas, hija, no hagas esto, no hagas lo otro. Y llega un momento en que tú dices: esta vieja loca, ¿cuándo será el día que se va a morir? Para que deje de hablar. Salieron estas palabras de tu boca sin saber cuál es el dolor que agobiaba a esa persona que te decían tales cosas. No quisiste escuchar en ese momento, no quisiste entender, porque no entendía que la carne era la que estaba dominada por el espíritu contrario a Dios, un espíritu de satisfacción que estaba buscando la carne y desechaba el espíritu de verdad. Querían entonces callar la voz de Jeremías, así como a veces algunas personas quieren callar la voz de aquellos que le dicen. Por eso yo suelo decir: no todas las veces te voy a ser agradable con las cosas que te digo, de los que me manda a hablar el Señor. Como Jeremías a veces me pasa: ¿cómo hago, Señor, para decirle esto al pueblo cuando saben que están haciendo algo, pero sus ojos no lo quieren ver? Libro de Jeremías, en el capítulo 20, vamos a leer allí. Capítulo 20 del libro de Jeremías, versículo 7. Vea cómo quiero que usted medite en esta escritura. Vea cómo habla Jeremías. Esto nos agrada a nosotros. Vea lo que le dice: me sedujiste, oh Jehová. ¿Quién no quiere ser seducido por el Señor? Porque cuando Él seduce, habla con esas palabras de amor que te convence. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Algo así como que: ¿qué hago yo con la palabra tuya en la boca si todo el mundo se va a burlar de mí? Vea el 8. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Tenía que decirle al pueblo aquellas cosas que no estaban bien, y al pueblo no le gustaba eso. No le gustaba para nada al pueblo. Ahora, más adelante vamos a ver lo que Jeremías entonces está diciendo o quiere hablarle al Señor. A partir del versículo 14, nosotros leemos en ese mismo capítulo el deseo de Jeremías cuando ahora sabe lo que significa. Ahora se ha enfrentado a los resultados de haber hablado la palabra de Dios. Dice: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito, dice. Algunas veces la molestia no nos ha llevado a abrir nuestra boca y decir cosas como esta: maldito el día en que nací. 15. Dice: maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Mientras los padres se alegraban, él no. 17 a 16. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió, y oiga gritos de mañana y voces al mediodía. 17. Porque no me mató. ¿Por qué no me mató en el vientre? Y mi madre me hubiese sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Qué quería? ¿Qué quería él? Déjame un momentico allí. ¿Qué le estaba pidiendo él al Señor? Ve el 18 para que lo entienda. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor? ¿Y que mis días se gastasen en afrenta? 19. Ahora, ¿qué estaba pidiendo él? Quiero que usted lo medite. ¿Qué estamos pidiendo cuando conocemos esto del Señor? ¿Cuántos han deseado tener una empresa? Ninguno.
Están asustados. ¿Cuántos han deseado tener una empresa? Tú sabes que cuando tengas tu empresa vas a tener problemas de empresario. Tú quieres la empresa, pero vas a tener problemas de empresario. Tú quieres casarte, vas a tener problemas de casado. Tú quieres los hijos, vas a tener problemas de los hijos. No lo vas a poder evitar. Entonces, cuando cada sabiduría, cada conocimiento, cada grandeza de esta lleva una carga, señores. Lleva una responsabilidad. ¿Cuánto le cuesta a la gente venir a la iglesia? Yo soy de Cristo, sí, pero oye, yo no tengo efectivo para salir, así que no voy a ir. Yo soy de Cristo, pero oye, si viene el agua voy, si no, no. Sí, yo soy de Cristo, pero ay, no, estoy demasiado lejos para ir. No, hoy no voy. Y pones las 1001 excusas. Eso implica una responsabilidad, eso implica una planeación, eso implica una disposición, eso implica que vas a tener que sacrificar, eso implica que vas a tener que dejar cosas que a la carne le agradan, eso implica inclusive que vas a tener que confrontar, eso implica que van a venir gente contra ti, que te van a decir qué haces tú yendo a esa iglesia, que estás yendo para allá, acaso, y cuando vean que te ocurre algo que de repente creen ellos que no te va a ocurrir y te pasa, y dice, sigue, eso te pasa por estar yendo en esa iglesia. Mira lo que has conseguido hasta ahora. O dijiste que no te iban a pasar nada de eso y mira cómo estás ahora. Hasta eso vas a tener que enfrentarlo. Pero nosotros vamos a tener que levantarnos, vamos a tener que tener una certeza, no buscar la comodidad. Jeremías que no quería nacer, quería tener, que lo que estaba pidiendo allí era que él quería mantenerse como ese feto cómodo que está allí, donde no hace nada, todo el alimento se lo dan en el feto. Él dice que si usted sigue leyendo allí, dice que su madre hubiese quedado embarazada por siempre. Lea su Biblia. Porque nosotros somos cómodos, queremos el poder, queremos las cosas grandes, pero no queremos la responsabilidad que eso implica. Por esa razón nosotros no somos capaces de vencer. Cuando Pablo entendió esto, cuando Pablo supo entonces qué era lo que significaba, entonces pudo decir, de buena gana me gloriaré en mis debilidades. Entonces pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues entonces pudo decir que él estaba juntamente crucificado con Cristo. Y eso tenemos nosotros que aprenderlo. Porque no te llamaron a estar cómodo. Te llamaron a romper paradigmas, te llamaron a cambiar las cosas, te llamaron a hacer cosas que nadie ha hecho y vas a tener que hacerlo con dolor o sin dolor. Nelson Mandela tuvo que pasar 40 años en una cárcel y luego de salir de allí fue que se vio la unión, la perseverancia de la clase o del color negro en Sudáfrica para estar entonces en el gobierno. Gandhi dijo que su muerte inclusive iba a ayudar a que a su país, su gente fuese libre después de él haber padecido. Pero nosotros a veces no queremos hacer ningún sacrificio. Queremos lo mejor para nuestros hijos de la manera más flexible, sí, más fácil posible. ¿Y quién nos llamó a nosotros a eso? Pastor, y tengo que pasar por eso. Tienes que pasarlo porque eso te va a formar el carácter. Eso es lo que te va a poder permitir a ti gritar de verdad, de todo corazón, que Jesucristo te ha dado victoria, que usaste el nombre de Él y que fuiste y venciste, que estaba el obstáculo y tú pudiste pasar, que estaban los muros y sonó la trompeta y los muros cayeron, que estaban enfermos, tú oraste y Él se levantó, que estaba muerto pero bastó la palabra de Dios para darle vida a tu sueño. A pesar de todo el dolor, Jesús está contigo, no te ha dejado ni te dejará nunca. Aleluya. Esto no es para cómodos. ¿Quieres cambiar tu familia? Tienes que embraguetarte, tienes que ponerte las sandalias. ¿Quieres cambiar la vida de tus hijos? Tienes que ser ejemplo. Y ser ejemplo, sé que no es fácil. Sobre todo cuando tienes a gente que te va a venir a juzgar.
y que van a estar pendientes más de los errores que cometen que de las cosas buenas que hacen. Y eso no te tiene que importar, porque la gente que no conoce de Cristo, al final por alguna razón te va a terminar juzgando. Que no te detengan tales cosas. Dolores que van desde nosotros y que van a servir desde que nacemos y que van a servir para que des testimonio después de que a pesar de todas esas cosas van a estar allí pendientes, que a pesar de que hay que darle gloria al Señor en cualquier situación. Por eso Pablo dice que hay que darle gloria al Señor en todo, no por todo, sino en todo. No importa la situación que esté viviendo, hoy yo sigo dándole gloria a Dios. Yo no sé si tengo que ir nuevamente o cada mes o cada semana hacerme una diálisis y Dios no me ha curado los riñones, pero yo le sigo dando gloria a Dios. Yo puedo tener todavía la enfermedad en mis manos, no me la han enderezado, los ojos todavía veo borroso, no he tenido la vista que deseo, pero yo le sigo dando gloria a Dios. Yo hoy puedo tener necesidad, pero le sigo dando gloria a Dios a pesar de cualquier situación, a pesar de cualquier dolor. Puedes perder a alguien, puedes divorciarte y querer morirte. Lo que Dios no quiere es que tú te quedes en el piso, sino que, mire, el dolor que causa la pérdida de la muerte de alguien muy allegado a nosotros, muy amado por nosotros, señores, no se borra, no se quita. Pero Dios dice que tú tienes que aprender a avanzar, a seguir a pesar del dolor. Tú aprendes a vivir con el dolor, no se quita, ¿saben? Se lo puedo decir, lo puedo hablar con propiedad, no se quita, pero se aprende a vivir con ello, se aprende a avanzar con ello. María, ¿quién no quiere ser exaltado como María, escogido como María, la madre de Jesús? Era un privilegio ser la madre del Hijo de Dios. No era cualquiera. Le vino un ángel y le dijo que no se preocupara, que el ángel, y que no se asombrara. De hecho, ella no tuvo miedo ni nada. Se asombró fue de las palabras que le dijeron, que el ángel, el Espíritu vendría sobre ella, ella concebiría, quedaría embarazada y daría a luz un hijo. Hasta allí todas las cosas están bien. Uy, ser la madre del Hijo de Dios, qué tremendo. Pero no vemos a María, no es muy nombrada tampoco, sino en casos específicos en la Biblia. Y nadie denota a veces el dolor que se lleva por dentro. Cuando se es de Dios, la procesión, o como dicen por ahí, la procesión va por dentro. Cuando se es de Dios se aprende a luchar. Vanessa decía aquí, David, la mayoría de sus salmos fueron escritos en situaciones adversas. Y sin embargo no dejó de darle gloria a Dios. Por eso ese corazón de ese hombre era conforme al de Dios. Todos los grandes que usó el Señor pasaron por este tipo de situaciones, pero no se rindieron, siguieron hasta el final, se mantuvieron seguros de que Dios estaba con ellos y hacían lo que Dios les decía a pesar de las circunstancias o de la situación. Elías creyó y fue a sostenerse a casa de una viuda. Luego diría Jesús que habiendo muchas viudas, a una sola lo enviaron, a la viuda de Sarepta. Y así muchas otras cosas. María recibe en un momento en el libro de Lucas, que es donde se describe esto, el nacimiento de Jesús. En el momento, ustedes saben, fueron a un censo. Ella llegó el tiempo, llegó la hora de tener allí dar a luz al Hijo de Dios, y lo da a luz en un pesebre porque no había lugar para ellos. Algunos dicen que ellos eran pobres. No eran pobres, solo que allí no había lugar. Y la gente era tan terrible que no fueron capaces de cederle una habitación a aquella mujer que estaba embarazada y que me imagino que con la tremenda barriga ya casi para dar a luz, y nadie se pudo conmover de ello. Y da a luz en un pesebre. Y dice mi Biblia que cerca habían pastores y que vinieron unos ángeles a los pastores y le vinieron a decir que en ese momento había nacido, en el capítulo 2, versículo 11 del libro de Lucas, sobre todo, dice allí que
los ángeles le dijeron a los pastores que había nacido el Cristo. El hijo, el muchacho, el niño que había nacido era Cristo y era el Señor. Era el Señor. Si usted lo lee allí dice que era el Cristo y era el Señor. Y los pastores, cuando reciben esto, van corriendo. Entonces dicen ellos: vayamos entonces y pasemos a ver al niño rey, pasemos a ver al Señor. Llegan allá y cuando llegan allá le cuentan a María. Hay personas que nacen marcadas para de alguna manera reflejar el verdadero amor que los padres tienen por ellos y cómo han de manifestarse su amor por los demás. Cuando le comunican esto a María y los pastores están allí, y dice mi Biblia en el versículo 18 y 19, lo vamos a ver. En el 18 dice que ellos le contaron a María y a José todo lo que los ángeles le habían dicho. Dentro de los que le dijeron que el niño que había nacido era el Cristo y era el Señor. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. ¿Cuántos se maravillaron? Excepto uno. Excepto una persona. El versículo 19 dice que María oyó esto, no que se maravilló, sino que guardaba estas cosas, meditándolas en su corazón. ¿Qué era lo que meditaba María? Vea el 19, dice: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. El día en que nació Jesús, el alma de María comenzó a tener un dolor que no se le quitaría hasta el día de su muerte. Ni siquiera de la muerte de Jesús, sino de la muerte de María. Porque cuando ella le dicen: este es el Cristo, sabe María que su hijo va a morir. Todos se maravillaban, todos se gozaron. Oye, sí, tremendo es el Cristo. Pero esta mujer sería en ese momento dominada por algo que le dio el Señor y marcó su vida. Pero nunca se rindió. Versículo 35 dice que después de esto, pasados los días, que cumplió los días, y fue entonces Jesús circuncidado como de costumbre en su ley y en su gente. Lo fueron a llevarlo al templo a presentarlo, y ahí estaba Simeón, estaba la profeta Ana, que también profetizaba. Y cuando lo recibe Simón, el versículo 35 es algo que no le agrada a nadie. Versículo 35 dice: y una espada traspasará tu misma alma. No la de Jesús. Le está diciendo a ella que es una espada la que va a atravesar su alma. Dice: para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Jesús había de morir. Le estaba diciendo, apenas 8 días tenía Jesús de nacido, y le estaban anunciando que Jesús iba a morir, y ese dolor la iba a perseguir a ella el resto de sus días. Como a Pablo, no le quitaban el aguijón. Y cuando vemos que esta gente cumplió su propósito, entonces sabemos que Dios, al que escoge, a pesar de su dolor, tiene una victoria garantizada. Ninguno se quede, ninguno se siente, ninguno está esperando ayuda de otro lado, sino que el Espíritu Santo te va a levantar, te va a dar gozo y te va a llevar a un lugar donde tú ni remotamente piensas, porque a pesar de tu dolor has sido puesto sobre esta tierra para grandes cosas. Nada te impida cumplir con el Señor. Versículo 51 le volverían a repetir a ella: Jesús creció, tenía 12 años, se encuentra con los ancianos,
y él se les pierde a ellos por 2 días. Y luego regresaron ellos a buscarlo. Y cuando lo encontraron, Jesús le dijo estas palabras: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre he de estar? Y dice mi Biblia que aunque ellos no entendieron las palabras que Jesús decía, María las guardaba en su corazón. Sabía perfectamente cuál era el negocio del Padre. Sabía para qué se lo habían dado. Mas María nunca vio un Cristo. María vio un hijo. María tenía un dolor. María pidió fuerzas al Señor para levantarse y caminar con ellos, para demostrar al mundo lo que son los hijos de Dios, para demostrar también que a pesar del dolor, sabes que hay victoria y te puedes levantar y puedes lograr las cosas. No hay nada que impida que tú no puedas estar. No hay nada. Mas Dios sabe lo siguiente. Está escrito. El mismo Pablo se lo diría a los corintios. 2 de Corintios 10:13 dice allí lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero poderoso es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que podáis soportar, sino que con la misma tentación te dará la salida. No te va a matar el Señor, no te va a dejar que te muera. La tristeza te puede doblegar, pero no va a dejar que la tristeza te doblegue. Siempre te va a levantar. Te va a decir como le dijo a Pablo: bástate mi gracia. Y hoy, cuando clames al Señor, cuando veas que no puedes cumplir esta necesidad, cuando creas que no puedes estar, cuando creas que no puedes llegar, Él va a decir: bástate mi gracia. Y Él pondrá gracia sobre ti y podrás superar todas las cosas que están allí, que hoy te adversan. No nos agrada tal cosa, pero ¿sabes una cosa? Nos escogió Dios. Tú y yo no estamos sentados hoy aquí o escuchando esta palabra porque a alguien se le ocurrió. Fue Dios el que te escogió. Fue Él el que te llamó. Fue Él, es Él el que nos está enseñando. Es el que te dice a ti: yo conozco tu dolor, yo sé de lo que padeces. Tú tienes este hombro, dice el Señor, y aquí tú puedes llorar cuantas veces quieras, pero a pesar de eso, sabes que vamos a llegar. Sabes que tenemos algo que hacer. Sabes que te llamé para algo grande, para que hables delante de reyes, delante de líderes, delante de los gentiles, delante de los que no creen, para que a través de tu padecimiento inclusive me muestres a mí en gloria, en poder, para que se exalte el nombre de Cristo, no el nombre de ningún hombre, sino el nombre del Señor. Por eso te digo: queremos una empresa, vamos a tener problemas de empresa. Queremos un empleo, vamos a tener problemas de empleo. Queremos entrar en matrimonio, vamos a tener problemas de matrimonio. ¿Se pueden resolver? Claro que lo puedo resolver. Tengo a Cristo Jesús y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Santo